Muy buenas tardes a todos desde España. Hoy quería reflexionar, hacer algunas consideraciones alrededor del texto de Jesús en que dice que si alguien te golpea en una mejilla, le ofrezcas la otra también. Esta charla fue motivada porque yo estos días estaba meditando a Ezequiel y a Jeremías conjuntamente por una persona, un profesor de literatura, que me hizo una pregunta sobre este versículo y dije, qué interesante, nunca me había dado cuenta. Y después de darle muchas vueltas le dije, pues no tengo respuesta. Pero he estado meditando en los días pasados y creo que algo puedo decir sobre un pequeñísimo detalle que Jesús mencionó al hablar de poner la otra mejilla. Pero quiero antes de nada saludar a todos los evangélicos que pues poco a poco han ido apareciendo por este canal y algunos pastores también. Os saludo con todo cariño y nos encontramos en la palabra de Dios. Nos encontramos en la escucha de la palabra de Dios. Allí nos hemos encontrado. Es el punto común, las palabras de nuestro Maestro. Bien, vamos a ir al texto. Lucas, capítulo 6, 29. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. Era un discípulo que se dice que estaba en Roma cuando ya hizo la redacción de los materiales del Evangelio, cuando Pedro estaba allí. Es una tradición, pero una tradición muy temprana, de autores de los primeros siglos. Si fue así, nos podemos imaginar a Lucas, que tenía esos materiales traídos de Jerusalén, porque coinciden muchísimas partes con Mateo y con... me he equivocado. El que estuvo en Roma fue Marcos con Pedro. El que estuvo escribiendo el Evangelio con esos materiales traídos de Jerusalén es en Antioquía. Lo mismo que la tradición dice que Mateo escribió por lo menos en tierra de los hebreos. No sabemos si en Galilea, lo más seguro es que era en Jerusalén, porque allí había una comunidad, había los sacerdotes, los escribas que se habían convertido. Lo más probable es que fuera en Jerusalén. Pues bien, Lucas, al estar en Antioquía, temporalmente coincide, por lo menos algún tiempo, con la estancia de Pablo en esa ciudad. Y probablemente lo mismo que Marcos consultó a Pedro en Roma, según la tradición, lo más probable es que Lucas también tuviera el consejo de Pablo al escribir el Evangelio. Fijémonos en un pequeño detalle. Pablo no menciona ni un solo versículo de ningún evangelio en ninguna de sus cartas. Eso no puede ser casualidad. ¿Qué significa eso? Que Pablo, que estuvo tanto tiempo en la comunidad de Antioquía, también conoció la redacción, quizás escuchó y dio su parecer con Lucas, del que después será compañero y que eran amigos en Antioquía, y como sabe que ha sido escrito un evangelio,
sabe que se ha escrito otro en Jerusalén, independientemente, no va a hacer un duplicado. Va a profundizar en la teología, pero no va a hacer un duplicado del Evangelio, ni pequeño ni grande. El Evangelio ya está. Ahora me toca a mí profundizar. Digo ya está, pero en realidad la carta a los Gálatas probablemente solo estaban los materiales ya en Antioquía y se estaba elaborando. Bueno, no me quiero perder en el tema de la redacción porque tengo otra charla en este mismo canal sobre la formación de los 4 evangelios, algo apasionante. No lo he dicho por todo esto antes para hacer propaganda de esa charla, me he acordado así de pronto y lo he mencionado, pero no era esa mi intención. Pero si a alguien le interesa por qué hay 4 evangelios, cómo se formaron los 4 evangelios, pues hay una charla. Lo interesante es que Lucas, con esos materiales, escuchando a testigos de la vida de Jesús, fue escribiendo su evangelio. Y escribió estas líneas sobre el papiro. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele la otra también. Algunos dicen si alguno te abofetea, pero el verbo que se usa en griego significa golpear. Es verdad que en segunda acepción puede significar abofetear, pero la traducción debe ser golpear, puesto que el verbo griego significa las dos cosas, primariamente golpear, en segundo sentido abofetear. Es decir, aquí el texto sagrado no está presuponiendo lo uno o lo otro. Se puede golpear en la mejilla con la mano, abofetear, con el puño, dar un puñetazo, o con un palo. Las 3 cosas son el mismo verbo en griego. Si alguno te golpea, podría Jesús haber usado un verbo más concreto, o el evangelista. No traicionaría al evangelista si Jesús dijo abofetear, y él al traducirlo al griego puso golpear, no traicionaría. Pero el texto sagrado es el que quedó, entonces en griego, con lo cual debemos ser fieles al texto. Lo que ha querido Dios que se nos conservara es el texto canónico. Si Dios hubiera querido que se conservara el texto arameo, lo hubiera hecho, pero ya explico en esa charla sobre la creación de los evangelios que no quiso usar una lengua que iba a ser completamente desconocida en todos los terrenos hacia el oeste. Se hablaba en esa parte de allí y en Siria, en tierra de Israel y en Siria, y unas zonas más, el reino de Don, etc., pero no en el resto del imperio. Y como Dios quiere el bien de los hombres, dijo pues que sea en griego, que lo entienden todos en la parte oriental y muchísimos en la parte occidental del imperio. Bien, si alguno te golpea en la mejilla, también aquí hay que hacer una pequeña salvedad, y es que la palabra griega significa mandíbula y en segunda acepción mejilla, pero primariamente es mandíbula. Aquí, sin embargo, sí que está bien traducida la palabra mejilla, porque sería difícil golpear solo y exclusivamente, habría que hacerlo con cuidado, deliberadamente, para golpear la mandíbula. Parece más lógico, dado que la palabra significa las dos cosas, que se está refiriendo a la mejilla. Si alguno te golpea en la mejilla, ofrécele la otra también. Esto es un mandato absoluto. Siempre hay que hacer así. Se está refiriendo también para otras cosas.
el robo, si te roban, dale más. Si te asesinan, ofrécele a otro pariente. Si te envenenan, déjate envenenar más. ¿Se está refiriendo como un mandato absoluto? La respuesta es no. Es un consejo muy concreto, un golpe, que se puede aplicar a todo, pero bajo la virtud de la prudencia. No es absoluto. No es un mandato, es un consejo. No hace falta que Jesús diga, os voy a dar un consejo. El tenor mismo del contenido nos ayuda a estar seguros de que es un consejo. Veamos lo que continúa después diciendo Lucas. Y cualquiera que se te lleve tu imation, el imation en griego es el manto, lo que se lleva sobre la túnica, una pieza normalmente rectangular que los griegos se colocaban sobre un hombro con un cierto parecido a una toga, aunque la toga era distinta, tenía otro corte y otras características, pero lo que llevaban los griegos, o lo que llevaban más frecuentemente los judíos, un manto, como una especie de capa que cubría por detrás y por delante, si te arrebujabas, y que si hacía sol o lluvia te lo podías poner sobre la cabeza. Eso es muy oriental, esos hombres no llevaban paraguas cuando llovía, ni tampoco tenemos constancia de sombreros en el pueblo hebreo del siglo I. Probablemente sí que había algunos sombreros, pero no nos han quedado representaciones. De los griegos sí que sabemos que usaban sombreros de paja y de fieltro, y lo mismo los romanos, pero de los hebreos no ha quedado nada. Tal vez usaban, pero lo más probable, como los pueblos orientales de toda esa zona, hasta hace un siglo, lo que hacían era el manto más grueso en invierno, más fino en verano, ponérselo sobre la cabeza. Eso les protegía la cabeza. Así nos podemos imaginar también a Abraham, etc. Ese es el imation. Está bien traducido por manto, pero un manto como una toga, parecido, no exactamente igual, un manto como capa, cualquiera de las dos opciones. Cualquiera que se te lleve el imation, no lo retengas. No retengas incluso tu túnica. Cualquiera que se te lleva, no dice que te pide, dice que se te lleva el manto, no le retengas incluso la túnica, tu túnica. Después, en el versículo 30, fijaos lo que dice. Dad a cualquiera que os pide, y si alguno se lleva lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Haced a los otros como querríais que os hicieran a vosotros. Este texto, evidentemente, se está refiriendo a las pequeñas cosas. No se puede aplicar indiscriminadamente, pues, si alguien entra a robar a mi tienda, si soy empresario y hay un grupo de obreros que están robando, ni al asesinato, etc. Podría haber dicho esas cosas, pero no las dice. Habla de un golpe, habla del manto. Está hablando de pequeñas cosas. Es más, en el fondo se está refiriendo, por lo menos eso con seguridad, a ese tipo de cosas
que no se llevan a juicio, que solamente serían objeto de venganza personal, de odio personal, pero que son tan pequeñas que no vas a ir a la autoridad. Incluso muchas de estas cosas se refieren al ámbito de la amistad y de la familia. Si un amigo te hace daño, venga, perdónale, no le tengas odio. Si un familiar te hace daño, tranquilo, no riñáis por eso. Yo creo que este es el sentido más profundo. Se puede extender fuera de la amistad y de la familia, pero bajo la virtud de la prudencia, no indiscriminadamente, no respecto a todo. Haría mal el que ha leído esto y deja que todo el mundo le robe y no pone los medios para evitarlo, sino que incluso les facilita la tarea. No era esa la intención de Jesús, nos parece, a generaciones y generaciones de cristianos que hemos leído este texto. Aquí se ve cómo el texto dice una cosa, pero el contexto nos lleva a interpretarla. Después puede haber alguno que se aferra, pero dice esto. Nadie lo niega, pero se requiere interpretación. No, la interpretación es una tradición. No. Todo texto bíblico puede y debe ser interpretado. Todo texto bíblico, hasta el no matarás, hasta el no robarás. Puede haber situaciones de emergencia que necesito esto, es una cuestión de vida o muerte, y pues uno tiene que hacerlo. Imaginaos que hay un coche con las llaves puestas y una persona se está muriendo y hay que ir al hospital. Pues se le lleva al hospital, no se puede buscar en el campo o en un camping o en todo el barrio de quién es el coche y que se muera la persona. Se le lleva al hospital y después ya se le dice a la policía, mire, he cogido este coche porque se estaba muriendo esta persona. Incluso el no robarás o el no matarás requieren interpretación. Incluso algunos textos, algunas palabras de Jesús fueron pronunciadas con la voluntad expresa de que fueran interpretadas por nosotros, porque eran enigmáticas. Cuando dice lo de, por ejemplo, hablo en parábolas y en enigma para que oyendo no oigan y viendo no entiendan, no sea que crean y se salven. Eso está solicitando de nosotros la interpretación. La interpretación es algo que ya lo esperaba Jesús. Pero es que este pasaje del que nos habló Lucas en Antioquía, también lo escribió Mateo en Jerusalén, probablemente, o en tierra hebrea. Y claramente es el mismo pasaje. Los detalles que son idénticos son demasiados. Pero es interesante. Se sabe que no se pusieron de acuerdo, porque vais a ver lo parecidos que son los textos, y hubiera costado muy poco decir, pásame el texto y lo unificamos. Hubiera costado muy poco, pero no lo hicieron. Y se daban cuenta de que es un texto sagrado. Y como veían que el Espíritu Santo les había guiado, decidieron no, también ha sido voluntad de Dios el que existan dos evangelios. Después hubo un tercero y después un cuarto, Marcos y Juan. Cuando hubo los dos primeros, probablemente no sabían que iba a haber más. ¿Qué dijo Mateo? Un evangelio en el que habría muchos ancianos, tal vez algunos apóstoles todavía allí en Jerusalén cuando se hacía la redacción final, antes previamente sin ninguna duda. Y las palabras de Jesús habían sido meditadas
predicadas y explicadas. ¡Qué maravilla! Con los 12 apóstoles allí, aunque después ya se fueran a evangelizar y ya estuvieran solo 8, 6, 4. ¿Qué dijo? ¿Qué escribió Mateo? Pero yo os digo, dice Jesús. O sea, como decir, esto es muy importante. Ya se sabe que el que está hablando es Él, ya se sabe quién es Él. El yo os digo si creemos que Él es quien es. Este detalle, en los testimonios que recibió Lucas, no se lo dijeron. Sin embargo, Mateo sí que se acordaba de que dijo, pero yo os digo. Luego es algo importante. Jesús dice eso, en verdad os digo, yo os digo, cuando quiere recalcar algo que es muy importante. Dice, no resistáis al que os hace el mal. Pero si uno te golpea en la mejilla derecha, vuelve la otra también. También aquí había otra línea que no dejó constancia Lucas. Pero si alguno te golpea en la mejilla derecha. El Evangelio de Mateo es más largo, porque tenía, ya os digo, a gente muy preparada, incluso gente del templo. Hechos de los Apóstoles habla cómo se convirtieron sacerdotes. Entonces, tenían gente preparada, estaban allí los testigos. Fue una obra muy coral en la que añadieron muchos detalles con varios testigos de los que no se podía dudar. Por eso el Evangelio de Mateo es más largo y vemos estos pequeños detalles. Lucas, sin embargo, la comunidad era más pequeña probablemente al principio. Quizás ya cuando empezó a redactar esto ya había tantos cristianos como en Jerusalén, quizás ya sí. Pero desde luego no tenían a personas tan formadas como los que se habían convertido en la predicación de los apóstoles en Jerusalén, personas del templo. Probablemente ya en la redacción de Lucas había tantos como en Jerusalén, en la fase final, pero se nota que los testimonios son más escuetos. Lo que pasa es que Antioquía está mucho más cerca de de Galilea, con lo cual, como eran tantos los judíos que había en Antioquía, muchos de judíos iban a Galilea y venían con los detalles, o sus familiares iban a Antioquía y contaban más detalles, porque Jesús había visitado Galilea. Y Galilea, por mar, está muy cerca de Antioquía, mientras que ir a Jerusalén no está tan cerca, es un viaje. Bien, el caso es que por voluntad de Dios tenemos dos versiones. La versión de Mateo dice eso, no resistáis al que hace el mal. Es curioso que Jesús lo dice de un modo tan rotundo. Podría haber usado un modo más suave, matizado, con más condicionales. Pero aquí, como buen pedagogo, dice, no resistáis. Ya, pero es que es malo, es que me hace daño. No resistáis al que hace el mal. Por supuesto que esto no es absoluto. Jesús no ha venido al mundo para decir, no tenéis que resistir a nadie que hace el mal en cualquier tema, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hermano o a una nación entera. No. Aquí resulta claro que ha de ser interpretado. Ese no resistáis el mal no resistáis al que hace el mal, significa que en la mayor parte de las ocasiones de la vida cotidiana
aunque queramos vengarnos, aunque queramos que se nos haga justicia, de hecho nos tenemos que aguantar. Solo nos queda la venganza, que la mayor parte de las veces tampoco es factible. Por lo tanto, dado que eso es así, Jesús dice, dejadlo todo en manos de Dios. Olvidaos del tema. ¿Pero qué tenemos que hacer? Nada, tranquilos, serenaos y no odiéis. Ese es el sentido de no resistáis al que hace el mal. Mateo 5:39. Sé que es un versículo que muchos os sorprenderá, pero está allí, está en el Evangelio. Y como todas las cosas un poco enigmáticas de Jesús, pues a veces recordamos las más sencillas y las otras, aunque las hayamos escuchado, pues también ocurre que hay algunas traducciones que traducciones católicas y protestantes que intentan a veces suavizar un poco las afirmaciones más chocantes de Jesús. Dicen, mira, esto si lo traducimos tal cual va a ser demasiado duro. Como en el fondo quería decir otra cosa, vamos a poner ya directamente lo que quería decir. Pero claro, es una traducción. Hay que poner las palabras de Jesús y después se explican. Pero no podemos decir, como nadie lo va a entender, vamos a decir lo que no dijo, pero en el fondo iba esto. Claro que me he encontrado muchas traducciones así, ¿eh? Por eso las rotundidades de Jesús, hablando a ese pueblo sencillo, en algunas traducciones se pierden, ¿eh? No resistáis al mal. Pero si alguno te golpea en la mejilla derecha, he dicho pero estoy traduciendo del inglés, se podría traducir y si alguno te golpea en la mejilla derecha, vuelve la otra también. Si os fijáis, si cogiéramos los dos textos, el de Lucas y Mateo, nos resultaría fácil unificar los dos textos y hacer uno solo, sin que se perdiera una sola palabra. Evidentemente, se trata, siempre que hay dos variantes en los evangelios, de añadir lo que no está en una, lo que está en otra, y de añadir a esta lo que está en esta y no está en la otra, formando un texto en el que no se pierda ninguna palabra de Jesús. Y como los dos, y a veces tres evangelios, no son contradictorios, sino que son complementarios, lo que recordaban, pero el Espíritu Santo cuidó de que nunca fueran contradictorios, se puede unificar. Hasta el complicado texto de la resurrección de Cristo, de lo que pasó después, se puede unificar, ¿eh? Pero ha sido voluntad de Dios el que quedaran versiones distintas para que quede testimonio de que no se pusieron de acuerdo. Partían de unos textos comunes que habían copiado en el momento, porque eso está claro. Hasta Marcos en Roma se llevó textos porque coincide Marcos con todo lo que hay en Lucas y Mateo. Pero también hay pequeñas añadiduras que Pedro le dijo. Pero ahora viene, bueno, voy a decir antes el versículo 40, lo que dice después de lo de la mejilla. Si cualquiera te quiere pleitear contigo y llevarse tu túnica, dale también tu manto. Fijaos, el mismo texto que había dicho Lucas, aunque cambia el orden aquí, pero el mismo texto, ¿eh? Versículo 41. Si alguno te fuerza a ir una milla con él, ve también una segunda milla. Versículo 42. Da al que te pida y no rehuses a ninguno que te pide prestado de ti. Si os fijáis, los dos evangelios, después de decir que hay que poner la mejilla, insisten en que Jesús habló de las pequeñas cosas.
andar más tiempo con una persona, darle un manto, cosas pequeñas. Pero ahora viene a la raíz de por qué hoy estoy hablando de esto. Y es que ese profesor, que os he dicho que me hizo una pregunta, lo que me preguntó fue lo siguiente: ¿por qué la mejilla derecha? Si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuelve también la otra. ¿Por qué la derecha? ¿Hay algún mensaje? Os confieso que yo he estado leyendo este texto toda mi vida, y cuando dice derecha era un modo de decir, pues si te golpean en la derecha, pon la otra. No le di más vueltas. Ninguno de mis profesores ni formadores del seminario nunca mencionó nada acerca de por qué la derecha. Luego, yo creo que la inmensa mayoría de los judíos que escucharon este texto pensaron como mis profesores, mis compañeros de seminario y yo mismo, que se estaba refiriendo, pues si te golpean en una, pon la otra. Porque he estado mirando la literatura rabínica a ver si hay algún simbolismo en la mejilla derecha. Pues no lo hay, no lo hay. Es más, algunos han preguntado a rabinos posteriormente, porque ellos reconocen que este texto de Jesús es del siglo I, después de Cristo. ¿Hay algún simbolismo en la mejilla derecha? Este hombre vivió en esa época. Y la respuesta siempre es no. Es verdad que se habla en nuestra legislación ya del Talmud, etcétera, de golpear en la mejilla, pero nada específicamente respecto a la mejilla derecha o la izquierda. Se habla de un modo genérico de lo derecho como lo correcto, lo bueno, lo noble, frente a lo izquierdo. Pero eso es todo. Entonces, por ese lado, nada. Incluso en el mundo clásico tampoco hay referencias, y las he estado buscando, de un simbolismo de la mejilla derecha. Después los santos padres, algunos harán algún sermón tratando de encontrar algún simbolismo, pero es un simbolismo un poco, en fin, tomado por los pelos. No es una cosa sólida, clara e indudable. Es muy subjetivo. Entonces dije, pues nada, esto es simplemente, si te dan una bofetada en una mejilla, pues pon la otra. Pero, claro, este profesor me hizo reparar en un detalle. Cuando golpeas a alguien, sea con un palo, sea con la mano, usas la derecha y por lo tanto le golpeas en su mejilla izquierda. Si yo uso mi derecha, golpeo la mejilla izquierda del otro. Y entonces viene el misterio. ¿Por qué dijo la mejilla derecha? Cuando para golpear en la mejilla derecha habría que usar la izquierda, y la inmensa mayoría no es zurdo, la inmensa mayoría de la gente no es zurda, o la única posibilidad es usar el revés, pero no es el modo habitual de golpear a alguien. El único modo de golpear a alguien en la mejilla derecha es usar el revés, hacer así, lo cual hace que el golpe no sea fuerte. Alguien podría decir, bueno, pero es el punto de vista del que golpea. Es verdad que no es exacto, no es lo adecuado. Si usas la mano derecha, decir que has golpeado la mejilla derecha, pero desde el punto de vista del que da el golpe, bueno, se puede decir que derecha, pero no. El texto dice, si alguien te golpea,
en la mejilla derecha. Luego, el punto de vista es el del golpeado, no el del que golpea. ¿Qué misterio hay aquí? Alguien pensará, bueno, esto es algo que los apóstoles lo tenían muy claro, un simbolismo muy profundo que se ha perdido en los tiempos. Primero, en un texto tan importante en el que Jesús dice, pero yo os digo, lo lógico es que se hubiera conservado al menos algún lugar de los comentaristas siguientes del siglo. Hay textos hasta del siglo I, pocos, pero los hay, pero en el segundo ya hay muchos y en el tercero hay muchísimos comentarios de los santos padres, de los primeros escritores eclesiásticos que hubo. Y no, este tema tienen que divagar a ver qué simbolismo puede haber, y lo hacen pocos además, muy pocos. Otra razón para pensar que no había un sentido profundísimo que se ha perdido es que fijémonos que los apóstoles no habían entendido ni siquiera la parábola del sembrador, ni siquiera esa parábola. Se la tiene que explicar después, a solas. Los apóstoles en ese momento, en general, podía haber alguna excepción, no estaban para disquisiciones finísimas de escritores, teólogos del siglo V y VI, no. Era gente muy sencilla, como sus oyentes. También ahí vemos la sabiduría de Dios. No escogió a grandes profesores de Atenas, a grandes filósofos, porque esa gente sencilla, los apóstoles, iban a predicar a gente sencilla. Lo humano hubiera interferido si hubieran sido grandes maestros de Atenas, de Corinto. Lo humano hubiera interferido, para mal, pero escogió a gente sencilla para predicar a gente sencilla. Luego, no creo yo que haya un simbolismo al estilo del Talmud y cosas así, de la Mishnah, no. Porque además el Talmud y la Mishnah, muchas veces, en mi modesta opinión, se les puede aplicar perfectamente las cosas que les decía Jesús a los expertos de la ley de esa época y a los escribas. Son interpretaciones muy retorcidas y ya empieza a ser aquello como un método complicadísimo con sus propias leyes humanas completamente. No, por allí no van los tiros. Pero ¿por qué entonces dice, si alguien te golpea en la mejilla derecha? Pues dado que el único modo de golpear es dando el revés, Jesús, pienso, a lo mejor me equivoco, sabía que en ese momento no se iban a percatar, como no me he percatado yo en un cuarto de siglo, ni mis profesores, estoy seguro, porque oía sus predicaciones y este detalle nunca se les pasó por la cabeza. Entonces, los profesores que nos predicaban en el seminario, los formadores, conozco sus predicaciones, no se les ocurrió esto. Teníamos muy buenos profesores de exégesis, eso sí, en el seminario, pero nunca nos hablaron de este detalle. Entonces, Jesús lo que viene a decir es, incluso cuando os estoy hablando de que si te golpean en la mejilla, al decir ese detalle, lo que estoy diciendo es te van a dar con el revés, es decir, es una afrenta. Es una afrenta, no es realmente un daño terrible. Esto refuerza lo que he dicho antes. Jesús está pidiendo el perdón siempre para aquellas cosas que tienen que ver con el ámbito familiar, de la amistad, de los compañeros de trabajo, no de las cosas que ya tienen entidad.
No se está refiriendo aquí a las cosas que se pueden judicializar, sino a las pequeñas cosas que no se llevan a un tribunal. Y eso se refuerza por el hecho de decir la mejilla derecha, es decir, es una afrenta. Si esta interpretación es la correcta, yo tampoco estoy al 100% seguro, pero después de darle vueltas me inclino por esto. Fijaos qué inteligencia hay detrás de las palabras de Jesús, pareciendo tan sencillas. Lo teníamos delante de los ojos, pero no nos habíamos dado cuenta. Jesús, diciéndonos una cosa, en el fondo nos está diciendo una segunda cosa. En el fondo nos está diciendo: tiene que haber jueces, tiene que haber policía, tiene que haber quienes defiendan los derechos. Porque una cosa es esta rencilla familiar por un asunto sin tanta importancia, aunque todo nos parece grandísimo, y que además se queda en el ámbito familiar, y otra cosa ya es las bandas, el terrorismo, etc. No es contradictorio. Cuando algunos han querido hacer de Jesús una especie de pacifista hippie, o una especie de Gandhi, pues no, realmente eso no es lo que está ni en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento. Hay versículos que hablan de cómo Jesús podría haberse defendido, pero en ese momento concreto, por su misión, por muchas razones, considera que no debe hacerlo. Pero el que lo haga no hace mal. Fijaos la importancia que tiene la interpretación. Este versículo puede hacer que alguien, digo puede, no digo que haya pasado, que lo tome de forma absoluta, se arruine y pierda todo por una equivocada interpretación. Y digo, puede pasar eso, pero no es lo normal que pase, porque la Sagrada Escritura se lee en la comunidad. La Sagrada Escritura ha sido entregada al pueblo de Dios. No apareció en medio del desierto. No apareció en un cráter como un meteorito que cae del cielo, no. La Sagrada Escritura se gestó en la comunidad de Jerusalén, San Mateo, en la comunidad de Antioquía, San Lucas, en la comunidad de Roma, San Marcos con San Pedro, el Evangelio de San Juan, en la zona de las 7 iglesias, probablemente en Éfeso. Por lo tanto, el pueblo es el que evita que se busquen interpretaciones peregrinas que pueden ser destructivas de la salud, de la economía de esa persona, de muchas cosas. Hasta la Biblia se puede interpretar en contra de tu comunidad, en contra de tu iglesia, en contra de tus pastores. Vas a encontrar siempre versículos sacados de contexto, a apoyar infinidad de cosas. Afortunadamente, la mayor parte de la Biblia está hecha de tal manera que la interpretación es muy sencilla y muy clara. Pero Dios entendió que éramos inteligentes y dejó cosas a la interpretación. No nos trató como a tontos. Unas últimas consideraciones respecto a estos dos versículos. ¿Qué diferencia hay entre este versículo de Mateo y de Lucas con el ojo por ojo y diente por diente? Ley, que la encontraremos en Éxodo 21-24, en Levítico 24-20 y en el Deuteronomio 19-21. 3 veces repite ojo por ojo. Es palabra de Dios, expresa la voluntad de Dios. Sin embargo, también es enseñanza de Dios cuando dice: si alguien te golpea,
ofrécele la otra mejilla. ¿Cómo encajan las dos cosas? Pues sí, encajan. Cuando dice ojo por ojo, debemos entenderlo en su contexto. Cuando dice ofrécele la otra mejilla, ya estamos en otro momento de la revelación, en otro momento de la enseñanza de Dios. Aquí vemos lo que acabo de decir. La Sagrada Escritura debe ser leída en el pueblo de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, en la humildad de su escucha. Hay personas, no digo todos, que caen en una gran soberbia a la hora de interpretar la palabra de Dios. Otros no caen en la soberbia y aún así se pueden equivocar. Es más difícil que el humilde se equivoque, pero no por el hecho de ser humilde ya me vuelvo infalible, ni mucho menos. Soy humilde, ya el Espíritu Santo me tendrá que iluminar. No. Siendo una buena persona, con virtudes, etc., te puedes equivocar. Bien. 2 mandatos, 2 enseñanzas, pero que se contraponen. Porque una es para un momento histórico y la otra es para otro momento histórico. Aún así, leyendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, aprendemos. Hay enseñanza en esos mandatos, incluso los que no siguen vigentes. Bien, estoy mirando si... No, ya he dicho todo lo que tenía que decir y francamente, cuando doy esta charla, bien me gustaría que estuviéramos aquí 4 o 5 personas y comentarlo, escuchar a otros, que aportaran, que me enriquecieran. Yo cuando hacía esto en mi parroquia aprendía muchísimo. La palabra de Dios en una iglesia católica y evangélica se puede escuchar de diversas maneras. Se puede escuchar simplemente leída a la comunidad. Se puede escuchar también a través de un sermón. También se escucha de la palabra de Dios a través de una reflexión del pastor. Hay sermones que son ecos de la palabra, reverberación de la palabra. Incluso hay sermones que el pastor repite una y otra vez el versículo como solazándose, regodeándose en ese versículo. Y dijo Dios. Y después de unas poquitas explicaciones vuelve a repetirlo. Y dijo Dios. He puesto este versículo como otros podría haber puesto. También el sermón puede ser otro modo de escuchar la palabra de Dios. Como las perlas engarzadas en una corona o en un collar, en que la perla es colocada en un cabujón, donde se acopla, donde va a lucir. Lo mismo pasa a veces con los versículos. Solos lucen, pero a veces en sus cabujones, en una joya, una gema, una esmeralda, también, iba a decir, luce mejor. Sí, a veces luce mejor, a veces vuelve a lucir mejor sola. La variedad. De hecho, la misma palabra de Dios es explicada por otras personas dentro de los libros de la Biblia. Aparece el versículo original, pero después vuelve a aparecer ese versículo explicado. Por ejemplo, pues cuando Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm pues habla de un texto de Isaías, etc. Otro modo de escuchar la palabra de Dios es en la soledad. Me encanta. Bajo la acción del Espíritu Santo.
en un profundo silencio, sin distracciones. Leer la palabra en la soledad. Meditarla. Otro modo es lo que he dicho antes. Un grupito se reúne, vamos a leer y comentar entre todos. Como veis, he señalado ahora estos 4 modos, a lo mejor hay más, y cada modo tiene su belleza, A mí me gusta mucho en la soledad, en el silencio, pero reconozco que no es mi Biblia y mi Dios, no. La Biblia me lleva al pueblo de Dios. Y ese Dios mío es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, de Isaías, de Ezequiel, de Pedro, de Mateo, de Pablo, de Bernabé. Es mi Dios, no es incorrecto, pero ese Dios lleva a que entendamos que es el Dios de un pueblo, el pueblo elegido. Es el Dios de la humanidad en cuanto que sus hijos no son cosas, son hijos, son seres dotados de inteligencia. El bautismo nos hace hijos suyos de un modo más profundo, por la gracia. Pero todos los hombres son hijos de Dios por la naturaleza, a su semejanza, cosa que no dice del resto de cosas de la creación. Pero es el Dios de la humanidad, el único Dios de todos los hombres. Pero al crear un pueblo y un nuevo pueblo elegido, los seguidores de su Hijo, los cristianos, pues es el Dios de ese pueblo. Es el Dios que tiene su propio pueblo, que simbólicamente está formado por 12 tribus espirituales. Simbólicamente, por eso las palabras en el Apocalipsis. El Dios es común. Por eso dice Padre nuestro. Otras veces dirá Padre mío. No es contradictorio. Pero como a veces insistimos tanto en Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, está muy bien, en eso no hay nada malo. Pero Padre nuestro es el Dios de las 12 tribus espirituales. De la Jerusalén celeste, aunque, si no recuerdo mal, faltan 2 tribus en esa lista, faltan 2. Se añade la de José y otra que era, porque tuvo 2 hijos José, pero hay 2 que no están, como diciendo, también hay una parte espiritual de ese pueblo que puede no estar en la Jerusalén celeste, perdón, que no estará en la Jerusalén celeste, no sabemos cuántos, pero también hay una tribu de Dan espiritualmente, como la víbora, dirá el Jacob cuando hable del futuro de los 12 patriarcas y sus tribus. Pues sí, también hay hombres que al final serán como una víbora y no se les encuentra en el listado de la Jerusalén celeste. Pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de las 12 tribus de la Nueva Jerusalén. Insisto, se quitan, creo recordar que Dan y otra, no me acuerdo si era Isaacar, por una cuestión que analizo en otra charla, pero yo ya la di hace muchos años y allí quedaba claro, eran rebeldes. Creo que era Isaacar, pero no estoy seguro. Dan sí. Entonces, lo mismo que el puesto del traidor lo ocupó Matías, por eso hablamos de los 12 apóstoles que predicaron el Evangelio
aunque Judas cayó. También hablamos de esas 12 tribus de la Jerusalén celeste, porque su puesto se lo dará a otros, lo mismo que el puesto de Judas. Pero sí hay una ausencia. Hay una ausencia, no todos estarán, porque en el, creo que era el antepenúltimo versículo del Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego. La bestia, el falso profeta y el dragón, que es el diablo. Y cuando dice eso, esas cabezas y sus seguidores. Este tema de la mejilla derecha, de la interpretación de cuándo defenderse y cuándo no, nos lleva al final a la cuestión de los oyentes como pueblo. Los oyentes como pueblo. Yo creo que no hay un... bueno, seguro que lo hay, ¿eh? Ha sido una hipérbole. Iba a decir, no hay un cura católico que tenga más respeto por los pastores evangélicos. Digo evangélicos porque en España casi todos son evangélicos. En Estados Unidos diría protestantes porque hay muchas más denominaciones. Pero yo les tengo un inmenso respeto porque también los evangélicos tienen pastores que con autoridad les explican la palabra, evitan los errores, que en otro tema no son tan importantes, pero en este tema es la fe, el destino eterno, el seguimiento de Jesús, el respeto a la autoridad de los pastores. Si algún evangélico dice, no, yo y mi Biblia, a mí lo que me diga este hombre no me importa nada, pues sé humilde, porque es este pastor y la comunidad que está alrededor de él sosteniéndole, ayudándole, aconsejándole y siendo ayudada y siendo sostenida y siendo alimentada con una palabra humana, pero que ya he dicho que está en la misma Biblia, porque la Biblia se comenta dentro de la Biblia, la comenta Jesús, la comenta San Pablo, la comentan tantos otros personajes. Podríamos buscar infinidad de textos en que un autor de la Biblia comenta otro pasaje de la Biblia. Entonces, en lo de la mejilla y cómo interpretarlo, al final nos lleva al pueblo de Dios, a la escucha en comunidad. Pueblo significa que hay autoridad, si no sería mera acumulación de individuos. Un pueblo es algo organizado, como San Pablo habla en la carta a los Corintios y en otros pasajes Pablo habla de los distintos niveles. Hay carismas extraordinarios, pero otros no. El apóstol, no dice obispo, los pastores, etc. Hay varias cosas que son, pues evidentemente no extraordinarias, pero son funciones. Esto existe dentro de la Iglesia Católica, existe dentro de las iglesias ortodoxas, de la Iglesia copta, que se separó muchísimo antes que los ortodoxos. Existe entre los episcopalianos, los presbiterianos y los evangélicos el concepto de autoridad, porque eso está en el Antiguo Testamento. Con esto no reduzco lo más mínimo el amor y la belleza y la profundidad de uno a solas leer y meditar lo que ha salido de la boca de Dios. Pero incluso los buenos pueden equivocarse y todos necesitamos ayuda, que nos guíen, que nos enriquezcan. Escuchando a los hermanos nos enriquecemos. Hechos de los Apóstoles acaba abruptamente, porque se nota que iba a ser continuado, pero acaba abruptamente. Eso ocurrió por alguna razón, no le dio tiempo a continuar,
Quizás porque lo mataron, quién sabe, quizás porque tenía ya los apuntes y se perdieron. Pero acaba abruptamente y todos han dicho, eso fue permisión de Dios. Como para decir, y ahora continuáis vosotros. Entre esto que habéis leído en los Hechos de los Apóstoles y el siglo XXI hay una continuidad. Es la misma historia. Solo es palabra de Dios hasta el último capítulo de Hechos, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos solo es palabra de Dios hasta el último capítulo de Hechos. ¿Y después qué? La historia de los seguidores de Jesús, la historia de la Iglesia, la historia de los oyentes de la palabra, de cómo la han llevado a cabo, de ese pueblo. Lo mismo que hubo una historia del pueblo de Israel, también hay una historia del nuevo pueblo. Y el pueblo de Israel se dividió. La gran división fue la de Judá e Israel, pero ya hubo antes algunas, los que estaban al otro lado del Jordán, etc. Recordad la tribu de Benjamín y otra más. Ya hubo divisiones antes. Y la más grande, la que hubo en épocas de Roboán, después de Salomón. Lo mismo el nuevo pueblo de Dios. Lo mismo. Leemos las páginas de la Biblia y decimos, pero si aquí está toda nuestra historia, nuestros defectos, nuestras caídas, todo. Y lo que Jesús dijo para esos hombres divididos entre samaritanos y judíos del sur, etc., pues vale para nosotros. ¿Cómo se comportó Jesús con los cismáticos de Samaria? ¿Cómo se comportó con los herejes, etc.? También había herejes. Los saduceos eran herejes también, Los fariseos eran de un tradicionalismo imposible de soportar. ¿Cómo se comportó Jesús? Con la doctrina sí es duro, pero con las personas siempre intenta la bondad, la salvación. Por eso también nosotros, divididos en tantas ramas de cristianos, bueno, por lo menos usemos el Espíritu de Jesús, las enseñanzas de Jesús en el trato de los otros. Además, Jesús les va a poner en la parábola el ejemplo del samaritano, el cismático, el que adoraba en otro lugar, el que no reconocía al templo, el que no reconocía a los que se habían sentado en la silla, la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, y eso reconoce Jesús que es así, la autoridad. Ni Jesús no reconoce la autoridad de los fariseos y los sacerdotes y los escribas. Reconoce que hay una autoridad sobre esas ovejas de Israel, que han usado mal. ¿Cuánta enseñanza hay sobre el modo en que tenemos que querernos? Amaos los unos a los otros. No hace distinciones. Podría haberlas hecho, pero no las hace. El amor. Y todos hemos tenido defectos y cosas malas, a poner la otra mejilla. Todos hemos golpeado. También hemos sido golpeados, pero también hemos golpeado. Al menos pongamos la otra mejilla. Nada más. Nos encontramos en la escucha de la palabra de Dios. Es casi como un lugar. La palabra como un templo, el templo de su palabra. Que después, claro, esa palabra del Padre la envió a la tierra. Y lo que hasta entonces eran palabras, llegó el Logos, hecho carne. El Logos que es persona. Quiero puntualizar antes de acabar, me iba a acabar ya, pero la Biblia
En principio hay que hacer unos matices, pero la Biblia es palabra de Dios, es decir, del Dios único, que es trino. No es que sea la Biblia lo que sale del Dios Padre, no, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. La Biblia es palabra de Dios uno, que es trino. Digo que hay que hacer matices porque, por ejemplo, cuando Jesús habla en el Evangelio, habla la segunda persona hecha carne. Cuando habla el Padre al Hijo, este es mi Hijo bien amado, allí habla el Padre. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo. Pero la entera Biblia es palabra del Dios uno. Porque cualquier palabra de Jesús que quedó en los Evangelios fue porque Padre, Hijo y Espíritu Santo quisieron que quedara plasmada. Entonces es palabra de Dios uno, es decir, de los tres. Aunque tenemos la suerte en sus páginas a veces de escuchar a una palabra. El Espíritu Santo inspirará, pero calla, porque Él es humilde, se manifiesta, pero calla. Es curioso que el que inspira a todos a hablar y a los predicadores a que proclamen su palabra e inspiró a los autores de la Biblia desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, curiosamente Él es el que calla, curiosamente, ironías. La humildad. El que más podría vanagloriarse, si es santo, es el que más humilde es. Y eso se ve en este pequeño detalle. El más callado, en cierto modo, es el que más va a hablar a través de otros, inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! También sigue inspirando ahora a los pastores. También les inspira. No digo que siempre, hay instrumentos que se les ve más inspirados y otros menos inspirados. He conocido, me acuerdo, un sacerdote que tenía el don de curación más grande que he visto nunca. Pero predicando tampoco era nada especial, nada especial. Y he conocido a sacerdotes de mi diócesis tan buenos, tan santos, pero predicando no eran muy buenos. Eso me ha pasado. Yo siempre pensaba, pues el más santo siempre predicará mejor. Pues no, porque el Espíritu Santo da sus dones a quien quiere y como quiere. Es libre. Nadie le puede decir, como en la parábola en que se paga a los viñadores, ¿y por qué haces esto? Él es soberano, hace su real voluntad, su santa voluntad, y da a quien quiere. Es curioso, en todos los dones, a veces un pastor puede ser muy bueno y no ser el mejor predicando. Y otro predica muy bien, pero a lo mejor no es tan bueno dirigiendo una comunidad. En principio, el más lleno del Espíritu Santo, el más santo, el que mejor acoge la palabra y la lleva en práctica, en principio recibirá más ayudas para predicar mejor. En principio. Pero también es verdad que he conocido excepciones, gente buenísima y no era tan buena. Puede alguien ser muy santo y no valer para dirigir una comunidad, También puede pasar. El pecador puede pintar muy bien y sin embargo un santo puede pintar muy mal. Bueno, nada más. Ha sido un gusto cuando miro hacia adelante y saber que estáis allí miles de personas. Me causa un gran ánimo a decir, venga, ponte delante del teléfono móvil y hablemos de la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios hable. Reflexionemos. Nada más. Hasta pronto y que la palabra os vivifique, os transforme, os llene de fuego. Leedla también a solas. No esperéis a
a estar todos reunidos. Leedla a solas también. Hoy, que no pase un solo día sin que la palabra de Dios resuene en vuestros corazones. Hasta pronto.